Muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a dar inicio. A continuación, vamos a dedicar esta exposición a la normativa nacional que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, enfocándonos en dos normas, la Constitución de la República y el COIP. Este nuevo entorno digital en el que actualmente nos desenvolvemos día a día conlleva que ciertas personas cometan acciones que no son permitidas o ilícitas, pues estos vulneran los derechos de otros. De ahí nacen los delitos informáticos, conocidos también como delitos cibernéticos o ciberdelitos, que no son más que acciones ilícitas que algunas personas ejecutan haciendo uso de la tecnología conjuntamente con el Internet. En este tiempo vamos a adentrarnos un poco sobre lo que la norma establece en cuanto a los tipos de delito que pueden cometerse al hacer mal uso de las nuevas tecnologías, entendiéndose que hacemos referencia al conjunto de acciones que comete el ser humano en contra de otro para dañarlo o perjudicarlo de alguna manera con el fin de sacar un beneficio propio. ¿Cuál es el objetivo de los derechos digitales? Los derechos digitales son creados para proteger y garantizar la seguridad de las personas en el medio tecnológico. Hoy en día la tecnología es parte vital de nuestras vidas. La misma avanza a pasos agigantados, por lo que se vuelve necesario proteger y garantizar la seguridad de todas las personas, y justamente para eso es creada la norma, logrando que todos se sientan seguros al hacer uso de las tecnologías por medio del Internet y manejar el entorno digital con normalidad sin mayor preocupación. Los derechos digitales son contemplados como una extensión de los derechos humanos. Entonces nos referimos a que las personas tenemos derecho a la privacidad, derecho a la libertad de expresión, derecho al acceso a Internet, derecho a la protección de datos, derecho a la propiedad intelectual, entre otros. A continuación vamos a revisar ciertas normas que mantiene el Ecuador para regular los delitos en contra de los derechos digitales. Hablaremos de la Constitución del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal, más conocido como COIP. Debiendo aclarar que no son las únicas normas que regulan este tipo de delitos, ya que también se destinan a estos ciertos artículos, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el Código de la Niñez y Adolescencia, y la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer y otros más. En cuanto a la comunicación e información, nuestra Constitución, siendo nuestra máxima norma en su artículo 17, numeral 2, expresa que facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. Sobre los derechos de libertad, nuestra Constitución en su artículo 66, numeral 19, indica que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Ahora vamos a analizar varios tipos de delitos que pueden surgir por el mal uso de la tecnología y que son normados bajo el Código Orgánico Integral Penal. Tenemos los delitos de explotación, delitos contra la integridad personal, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar, delitos contra el derecho al honor y buen nombre, delitos contra el derecho a la propiedad, delitos contra el derecho a la identidad, delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. En cuanto a los delitos de explotación, tenemos los siguientes. Los artículos 103 y 104 hablan sobre la pornografía infantil, en donde juegan un papel importante los derechos de los niños y adolescentes. En estos artículos se menciona que serán sancionados con pena privativa de libertad todo el que por cualquier medio o utilizando medios electrónicos realice este tipo de acciones y las comercialice independientemente de la forma que lo haga. Entonces analicemos.
El artículo 103 habla sobre la pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. Dice que la persona que fotografía, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos, reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. El artículo 104 habla sobre la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. La persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Si hablamos de delitos contra la integridad personal, para esto tenemos el artículo 154, en donde desde el artículo 154.1 al 154.3 habla sobre la instigación al suicidio, hostigamiento, acoso escolar y académico. Por ejemplo, actualmente en los juegos se encuentra una tendencia y los que se encuentran en tendencia, surgen algunos retos entre los participantes que de cierta manera, a diferente escala, incitan a realizar acciones de alto riesgo para las personas y algunos de ellos terminan en un suicidio. De la misma forma se habla del hostigamiento y otras contraversiones como el acoso escolar y académico, como es el bullying, que tiene efectos negativos, sobre todo en la parte física de las personas. Influye en el bienestar emocional y obviamente repercute en el rendimiento académico de los niños y jóvenes. No sé si han escuchado del término grooming, pues este también hace relación a un delito que se ocasiona cuando un adulto, sea varón o mujer, acosa sexualmente a un niño o niña por medio de una plataforma o medio digital, por el cual mantiene algún tipo de interacción con más personas. Claro ejemplo serían las redes sociales, el correo electrónico, juegos en línea o mensajes de texto. Existen también contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Para esto tenemos el artículo 159, en el que habla explícitamente sobre las contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Los delitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar relacionado esto con el tema que estamos abarcando, podríamos poner de ejemplo un caso en el que existiera algún problema familiar y se viera ventilado en redes sociales por terceros, como exponer grabaciones al respecto. El COIP en su artículo 159, párrafo 4, menciona al respecto. La persona que por cualquier medio profiera improperios, expresiones en descrédito o deshonra en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar, en los casos en los que no constituya un delito autónomo tipificado en este código, será sancionada con 50 a 100 horas de trabajo comunitario y se dispondrá el tratamiento psicológico a la persona agresora y a las víctimas, así como medidas de reparación integral. Si hablamos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, hablemos de de qué manera se relacionan este tipo de delitos con la tecnología y los medios informáticos. Desde el inicio de la pandemia se ha intensificado y se ha normalizado el uso de Internet por niños, jóvenes y adultos, inclusive por personas de la tercera edad que se han visto en la necesidad de aprender y manejar este tipo de tecnología para no perder la comunicación con sus seres queridos. Es por esta razón que la tecnología se ha vuelto parte importante de nuestras vidas y tenemos un libre acceso a ella desde cualquier punto. Pero así como nos sirve como un medio para estudiar, comunicarnos, formarnos, conectar con otras personas, la tecnología puede resultar un arma de doble filo, pues muchas de las veces nos confiamos al dejar en manos de los niños y jóvenes el libre acceso a la comunicación con el mundo exterior. Se ha visto constantemente casos en que los menores, por ser inocentes y vulnerables, son presa fácil de personas que se encuentran al otro lado de la pantalla, esperando este tipo de oportunidades para lograr sus objetivos maliciosos, sin importarles el daño que ocasionan a sus víctimas. Es por ello
que el COIP estipula sanciones para todo este tipo de delitos a los que pueden ser víctimas fáciles los niños y adolescentes. Por ejemplo, hablamos del acoso sexual, cuando una persona les escribe o utiliza las plataformas virtuales para realizar este tipo de acciones. La distribución de material pornográfico a niñas, niños o adolescentes, también lo que es la corrupción de menores, el abuso sexual, por ejemplo, cuando los menores son grabados manteniendo relaciones sexuales. Luego estos videos generalmente se viralizan por WhatsApp y así también nos habla sobre las ofertas sexuales con menores de edad por estos medios. Tenemos el acoso sexual, la distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes, la corrupción de niñas, niños y adolescentes, el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos y la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. En cuanto a los delitos contra la intimidad personal y familiar, tenemos dos artículos específicos, lo que es el artículo 178 que habla sobre la violación a la intimidad y el 179 que habla sobre la revelación de secreto o información personal de terceros. El artículo 178, haciendo relación a la violación a la intimidad, indica que la persona que comete este tipo de falta será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En la actualidad se ha normalizado que los jóvenes posteen en sus redes sociales fotografías de amigos o conocidos y que las etiqueten sin consentimiento respectivo. Las consecuencias de estas publicaciones pueden ser del más variado signo. Consideremos que también damos a conocer nuestros datos personales a desconocidos cuando creamos perfiles en videojuegos online, por lo que es de gran riesgo proporcionar demasiada información. Adicionalmente, existen juegos que disponen de funcionalidades como chats, voz, imagen o una red social asociada que permite compartir información, lo que representa un riesgo muy alto para nuestra privacidad. La privacidad es cada vez más expuesta y en ocasiones ni siquiera se necesita un comportamiento intencionado por parte del usuario para acceder a este elemento. Como por ejemplo cuando posteamos una foto en Instagram o Facebook indicando lugar, hora y en compañía de quién estamos, no nos damos cuenta que estamos proporcionando información que puede ser mal utilizada. La misma que puede jugarnos una mala pasada en caso de caer en esta información en manos de personas maliciosas. El artículo 179 habla sobre la revelación de secreto. La persona que teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. El delito contra el derecho al honor y buen nombre está en el artículo 182 estipulado bajo el término de calumnia. La persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Tenemos varios delitos contra el derecho a la propiedad, entre ellos incluyen el delito de estafa, la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, tenemos la reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles, el intercambio, comercialización o compra de información de equipos terminales móviles, reemplazo de identificación de terminales móviles, asimismo la comercialización ilícita de terminales móviles, la infraestructura ilícita y actos lesivos a los derechos de autor. Con el desarrollo de la tecnología y plataformas digitales también aumentan los peligros en Internet y los niños, niñas y adolescentes, así como los adultos, se enfrentan a todos ellos. El acoso cibernético, inadecuado uso de información privada, explotación y abuso sexual en línea, etc. Cuando navegan por la red. Esto fue posteado por la UNICEF en el 2017. Pese a que la utilización de nuevas tecnologías ofrece grandes posibilidades y ventajas, no se puede obviar que estas traen situaciones de riesgo a cada individuo de la sociedad.
Existen varios tipos de delitos informáticos, como por ejemplo el delito contra el derecho a la identidad, la supresión, alteración o suposición de identidad y estado civil que está estipulado en el artículo 211. También dentro del COIP tenemos los delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación, como por ejemplo la revelación ilegal de base de datos, la interpretación ilegal de datos, transparencia electrónica de activo patrimonial, el ataque a la integridad de sistemas informáticos, delitos contra la información pública reservada legalmente, el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. También la falsificación informática. Es importante tener en cuenta que debemos tener la información necesaria sobre la seguridad informática y darle su prioridad. La protección estatal se encuentra presente como un derecho para todos nosotros. Recordemos que el avance tecnológico está en ascenso todos los días, cada vez familiarizándose más en nuestro entorno. Por lo mismo que es vital tener conocimiento de este nuevo tipo de amenazas que están en nuestro entorno vital, ya que como el desarrollo de la tecnología y plataformas digitales aumentan, de la misma forma aumentan los delitos por Internet y lamentablemente los más vulnerables son los niños y adolescentes, pues están permanentemente conectados a las tecnologías y pueden realizar un uso indebido del teléfono móvil, siendo víctimas o victimarios del grooming. El grooming que hace relación, como les decía, al método utilizado a través de las redes sociales o salas de chat para pederastas para contactar a niños, niñas y adolescentes. También el ciberbullying, que habla del acoso entre menores por diversos medios, sea móviles, el internet, los videojuegos, entre otros. Y el sexting, que es el manejo de contenido erótico. En fin, todos estos son tipos de delitos que van en contra de la intimidad de las personas. En conclusión, tenemos 4 conclusiones importantes. En este caso, la primera sería que el avance tecnológico se encuentra en crecimiento continuo y de la misma forma incrementan los delitos. Es por ello que la normativa se actualiza constantemente, ya que cada vez existen nuevas e innovadoras formas de delinquir que deben ser reguladas para garantizar la paz y el buen vivir de la sociedad. La segunda conclusión sería que hoy en día las redes sociales son la base de datos más grande que recoge información de carácter personal, inclusive de documentos sobre actividades del día a día de cada persona. Es por eso que se debe cuidar el manejo de información en las plataformas digitales para evitar ser víctima de un delito. Debemos tener presente que las nuevas tecnologías, así como nos ofrecen grandes beneficios, pueden ser muy perjudiciales, pues conllevan situaciones de riesgo, por lo que denunciar y buscar asesoría legal cuando se presenta uno de los delitos informáticos es vital. Y como cuarta conclusión, podríamos decir de que todas las personas estamos constantemente expuestas a ser víctimas de un delito digital, pero es nuestra responsabilidad el manejo de información en este nuevo mundo tecnológico. Manejemos el Internet y las plataformas digitales a conciencia, tratando siempre de obtener lo mejor que el mundo digital nos ofrece. Agradezco mucho su atención y su tiempo. A continuación les voy a pasar en el chat el link para que me ayuden contestando una pequeña encuesta de satisfacción de este taller de capacitación.
Bueno, ahí está la encuesta para que por favor me ayuden con sus respuestas y les agradezco mucho su atención y su tiempo. Muchas gracias también, compañera. Muchas gracias por haber asistido. Gracias, Majito. Gracias a ustedes. Gracias, María José. Excelente. Muchas gracias por asistir.